Buenas a todos. En el episodio de hoy hablo con Eros Castillo, una persona dedicada al email marketing para ayudarte a convertir mejor. En esta conversación hablamos un poco de todo, desde la historia de Eros, cómo surgió su negocio, cómo ser mejor en marketing y ventas y un poco de todo. Hablamos de atención, de comunicación, de adicción a redes sociales y al móvil y todo lo que se nos va pasando. Así que nada, espero que os guste tanto el episodio como me gustó a mí entrevistarle y que me deis a like, os suscribáis y todo ese tipo de cosas que nos viene bastante bien. Espero que os guste. Hola Eros, bienvenido al podcast de Nomu Labs. Tenía bastantes ganas de hablar contigo y también de conocerte, de que te conozca la audiencia y de ver qué sale de aquí. Sí, vamos a ver qué sale. Yo tengo mucha fe de que salga algo bueno, algo interesante y enriquecedor sobre todo para la audiencia de Ojalá. tu podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eso sería la leche. Pues nada, Mm. todo bien. Estamos en Madrid con un tiempo que va cambiando cada día. Ayer hizo sol y calorcillo y hoy el salir de casa ha sido terrible. ¿Tú qué tal? Sí, sí, no, aquí también, aquí está nublado y va a llover todo el resto de la semana va a llover. Creo que de Ostras. miércoles hasta, sí, hasta el domingo va a Joder. estar nublado y con lluvia, así que para salir va a estar, hay que pensárselo un poco. Sí, 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 sí. sí, Bueno, pues es lo que hay. No se puede hacer nada contra. es lo que hay, efectivamente. Como te comentaba antes de empezar, me gusta empezar por el principio y que me des y le des a la audiencia también un poco de contexto sobre quién eres, cómo has llegado a dónde estás, cuál ha sido un poco tu viaje y vamos haciendo, si te Ujú. parece, un recorrido de todo. Me parece perfecto. Ujú. Voy a empezar con el quién eres. Mm, Me considero una persona mm, bastante intuitiva, una persona que depende mucho de eso que llaman el sexto sentido, ¿no? De la intuición. Em, También creo que soy una persona de mucho foco. Eso de hacer dos o tres cosas a la vez no va conmigo, el multitasking no va conmigo. Soy mucho de de priorizar, ¿no? Las tareas. Y también me considero una persona bastante honesta dentro de lo que cabe. Porque a veces ser honesto, ser muy honesto, no es tan rentable. O sea, hay que mantener, ¿sabes? La diferencia entre ser honesto y demasiado transparente. O sea, hay veces Mm. que ser demasiado transparente no es beneficioso. Entonces, me considero una persona que trata de mantener ese equilibrio. Eso en parte de quién soy, ¿no? Bueno, aparte soy introvertido y eso pues también ayuda un poco al tema de enfocarme a mí mismo, en conocerme a mí mismo, que es Mm. algo que siento que a mucha gente le hace falta, ¿no? O sea, saber qué quieres, saber hacia dónde vas, eso yo creo que es bastante relevante, sobre todo si eres joven, Mm. sobre todo si eres joven y quieres hacer algo productivo en tu vida, pues empieza por ti, empieza a conocerte a ti mismo. Y siendo introvertido se te hace más fácil eso, o al menos considero que es así, comparado con ser extrovertido, por ejemplo. Ahora, mi camino, mi viaje, ¿cuál ha sido? Pues si lo vemos desde el punto de vista profesional, para no hacer tan larga la historia, yo empecé desde el 2019 con esto de la gestión de redes sociales. Me empezó a interesar mucho el tema de cómo los influencers hacían dinero a través de redes sociales, Mm. específicamente a través de Instagram, que era como la red social. Sí, vamos a decir que hasta ese punto era la red social de momento, ya después TikTok iba, ¿no? Un poco Ujú. tomando terreno. Pero sí, empecé con Instagram, a aprender cómo funciona el algoritmo, cómo crecer comunidades allí. Y a través de eso empecé a conseguir clientes a los que yo les gestionaba las cuentas de Instagram. Empecé a hacer trabajo de community management, básicamente. Y de ese trabajo me empezó a interesar el marketing, Ujú. porque al aprender de redes sociales no es que sepas de marketing, o sea, el marketing es algo totalmente diferente. Entonces, eso me inspiró a entender un poco qué significaba esto del mercadeo, qué significaba esto de las ventas por internet. Y de allí di el salto a crear contenido para vender, que eso fue un salto ya desde 2019 a por ahí 2021, ya un poco terminando la pandemia, Ujú. empecé con esto
de ofrecer servicios de marketing y ventas a otras empresas a través de contenido más que todo. A través de creación de contenido, pues sí, que les ayudara a impulsar sus marcas y sus negocios. Y a través de creación de contenido, que normalmente era contenido de texto, Ujú, pues descubrí esto del email, ¿no? Y me empecé a enamorar mucho más de las ventas que del marketing. O sea, me empecé a enfocar más desde el punto de vista, algunos lo llaman marketing directo, ¿no? Que es básicamente filtrar y rechazar al que no te va a comprar. O sea, nada ujú, de nutrición ni nada de esas cosas, sino que o eres un prospecto cualificado o no lo eres, punto. O sea, es muy A o B, sí o no, punto. Entonces, empecé con eso y estoy con ello desde el 2022, finales de 2022, enfocado en el email marketing. Que siento que, bueno, para el tema de negocio creo que es mucho más fácil venderlo, creo yo, por el tema de que pues está involucrado directamente las ventas del negocio. ujú. En cambio, cuando te metes con redes sociales o con creación de contenido, que sí, que tú lo puedes crear, ¿no? Dirigido a ventas, pero al tú ponerte en valor como proveedor de servicios, pues se hace un poco más complicado. Sobre todo ahora con ChatGPT, ¿no? Porque el Mm, tema del email marketing no es nada más crear los emails, es recopilar la base de datos, gestionarla, pulirla, porque no de nada te sirve escribir buenos emails en un buen copy si le escribes a gente que no está cualificada para comprarte. Entonces, el email marketing trata todo eso y me pareció buena idea dar ese salto. Tampoco fue un salto tan grande porque sigue metido en marketing y ventas, pero sí enfocarme más en eso y pues ha rendido sus frutos. Y en eso estoy ahora. ujú. Muy interesante. La verdad que has tocado un montón de puntos Mm, que me parecen interesantes y que me ha ido dando vueltas ahí un poco la cabeza desde el principio, o sea, desde el quién eres. O sea, me interesaría profundizar un poco en el tema que comentas de la intuición, porque es mm, cierto que hay determinadas situaciones, ¿no? Y decisiones que tienes en la vida que no sabes por qué sabes que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Sería lo que es la intuición, al menos como la veo yo, como la he experimentado yo, ¿no? Eh, y luego también todo lo que has comentado de conocerse a uno mismo, que es lo que el año pasado se puso como de moda entre creadores de contenido todo el tema del lonely chapter, ¿no? O el sí. capítulo solitario, que es cierto que yo desde luego he pasado por un lonely chapter en el que estás tú solo, te conoces a ti mismo de verdad y luego en función de eso, eh, pues tu vida cambia bastante, ¿no? Cambias de amistades, cambias de trabajo, es como que cambias un poco de todo. Eh, Mm. Así que si te parece, profundicemos un poco en ambas cosas, tanto en esta parte de intuición y luego en la parte de cómo has conseguido conocerte a ti mismo y cómo ha sido para ti ese capítulo. Mm, Fíjate, el proceso de conocerme a mí mismo empezó desde los 16. Ujú, Ahora tengo 22 y empezó desde los 16. Justamente desde los 16 empecé con esto de las redes sociales, de hecho. Pero antes de eso, apenas cumpliendo los 16, em, esto empezó más que todo porque me gustaba una chica, pero yo todavía no sabía encarar a las mujeres, básicamente. Y desde ese momento es que empezó el tema del desarrollo personal, de cómo desarrollarme personalmente para pues ser más atractivo para las mujeres. ujú. En teoría fue eso, en resumen fue eso. A ver, suele Y de ser la ahí me enamoré motivación de mucha gente, ¿eh? Perdona que te corte, de mucha pero, gente. pero Sí, suele ser una gran motivación. y es la realidad, o sea, no fue Ujú, que me leí un libro o que alguien me contó, oye, tienes que conocerte a ti mismo, no, fue a través de una experiencia ujú, que pues tomé la iniciativa, la chica no me dio bola, como dirían en Argentina, y al final pues dije, bueno, pero hay algo más detrás de esto, ¿no? O sea, ¿por qué no funcionó? Y yo veo chicos que yo me parece, tampoco es que yo me considero muy guapo, de hecho, me considero bastante feo, pero veo chicos menos atractivos que yo con chicas más atractivas para, digo yo, para su nivel, por decirlo de ujú. alguna manera. Y Sí. digo, ¿qué están haciendo esta gente? ¿Esta gente qué hace para conseguir esos resultados? Y entonces empecé con ese camino. Y empezando con ese camino, con esa motivación, una motivación tan simple,
¿no? Em, Me enamoré de esto del desarrollo personal, empecé a leer muchos libros de desarrollo personal y, bueno, también videos en YouTube. Claro, ahora con la tecnología, con las redes sociales, contenido está en todos lados, Ujú. no solo en libros. Y con eso me empecé a conocer a mí mismo y empecé a entender qué es realmente lo que quería en mi vida, Sí. básicamente a través de esa experiencia. Mm, yo te diría, también reforcé el hecho de conocerme a mí mismo cuando pasó todo esto de la IA, Mm, porque la IA, sabes que fue como un golpe, ¿no? Duro sí. a los proveedores de servicio en Internet, que iba a quitar los trabajos de mucha gente. Y claro, ahí empezó un análisis profundo de qué es lo que quería hacer, qué es realmente lo que quería hacer en mi vida. Ujú. Y ahí fue donde como que alineé un poco, ajusté un poco el camino al email marketing. Entonces fueron dos fases. La fase de adolescente, de quiero ligar más, pero no tengo las cualidades, tengo que conocerme a mí mismo para saber qué cualidades tengo. Sí. Y la segunda fase, oye, la IA está cambiando el mundo, necesito saber exactamente si voy por el camino correcto, tengo que volver a hacer un estudio de autoconocimiento. Ujú. Entonces han sido esos dos momentos hasta ahora, ¿no? Tampoco, mi vida es bastante corta todavía, Ujú. donde yo he tenido esos momentos de reflexión, más o menos, de decir, oye, me voy a sentar un momento, unos días, una semana, saber qué es lo que quiero. Y yo digo que más que buscar en los libros, que está bastante bien, es hacerte preguntas. A veces es bastante simple, es preguntarte qué es lo que quieres en tu vida y hacerte preguntas y no esperar la respuesta inmediata. Y esto es algo que sí me lo aconsejó un terapeuta, que me dijo eso, mira, pregúntate qué es lo que quieres y espera que el cerebro resuelva. Lo cual parece bastante ilógico porque normalmente tú quieres la respuesta ya, ¿no? Y más ahora que tienes a ChatGPT y le preguntas algo y te lo responde al segundo. Pero si tú te haces esa pregunta constantemente, en cualquier momento vas a obtener la Sí. respuesta. Y eso aplica para todo, no solo para conocerte a ti mismo. No sé cómo lo ves tú. Cuéntame también un poco cómo lo has experimentado. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, y lo lees, ¿no? En muchos sitios, el tema de apunta tus objetivos en una libreta y demás, ¿no? Mm, Pero creo que sí que mm, es importante el saber qué quieres, sobre todo para empezar a enfocar el cómo lo vas a conseguir y cómo, y luego hay gran parte de lo que comentas, ¿no? De todo el tema de la tecnología y el conocimiento y demás, que hace que esto sea bastante más posible que nunca, en mi opinión. O sea, si tú mm, sabes lo que quieres y quieres aprender cómo, es tan fácil como buscar gente en Internet que ya lo haya conseguido, aunque sean otros tiempos, ¿no? Y a lo mejor es gente más mayor que no contaba con Internet y por supuesto no contaba con la IA, pero sí claro. que puedes tener esos modelos a seguir de más o menos, tienes como una especie de receta del éxito en Internet, ¿no? Que luego Mm, obviamente depende de muchas cosas, de las circunstancias, de dónde estés incluso geográficamente, de un montón de factores. Pero sí que estoy de claro. acuerdo en el que tener esos objetivos parece puede parecer una obviedad, ¿no? Para la gente que nos escucha. Y a mí me lo parecía, ¿eh? Cuando era más joven y pensaba, ay, qué tontería. Ujú, pero sí que es verdad que es necesario, sobre todo para el saber el, el- el cómo vas a llegar a ello, ¿no? Y sí que creo que está bien. Hay eventos, como tú dices, canónicos que te hacen ¿no? El que te rompan el corazón o que que tu empresa vaya a cerrar o cualquier cosa, ¿no? Que pueda ser, que te pueda afectar personalmente. Pero sí que es cierto que hay que intentar ser un poco constante, creo, en el reflexionar, sin llegar a obsesionarte, pero sí que el pensar, oye, estoy yendo por mm, este camino, ¿cómo estaba hace X tiempo? Porque es la mejor manera de medir para mí, ¿no? ¿Cómo estaba hace un claro. año? Hace un año estaba así, ahora estoy así. ¿Estoy más cerca de lo que quiero o no? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Exacto. O sea, creo que sí que hay que hacer un poco de seguimiento e intentar, es difícil, ¿eh? Porque, por desgracia, Mm, los seres humanos aprendemos a a los golpes. golpes. Sí, 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 sí. pero hay que intentar verlos venir, sobre todo según nos vamos haciendo un poco más mayores. O sea, yo tengo 29, soy un poco más mayor que tú, Mm, y me sigue pasando, ¿no? Que de repente te pegas una leche y dices, joder, si es que lo estaba viendo venir, pero bueno.
lo importante también es luego cómo reaccionas a esos eventos. Pero totalmente Exactamente. alineado contigo, sí. Mm. Y en base un poco a todo esto también, y a lo que has ido comentando, desde que es que es curioso, ¿no? Porque ahora el mundo de la comunicación, del marketing, de muchos negocios cambia en cuestión de meses, con nuevas herramientas, nuevas automatizaciones, integraciones entre plataformas. ¿Cómo has ido viendo tú esa evolución desde que empezaste, ¿no? Que mencionabas que Instagram era el claro rey a nivel redes sociales, ahora que hay varias, a todo el tema del email, ChatGPT, IAS, o sea, ¿cómo has ido viendo esos cambios tú como alguien que está muy metido en ese mundo? Fíjate, yo empecé en Instagram en la época donde tú subías un post, Ujú, colocabas 30 hashtags más o menos pensados y ese post funcionaba. Y un post de imagen, o sea, ni ujú, siquiera un video, que ahora todo es video. sí. Y ya, o sea, una descripción cortita, un post de imagen, 30 hashtags, listo, 1000 likes, 2000 likes, 3000, 10.000. Ahora no, ahora tienes que currártelo un poco más. Y yo siento que es un tema de exceso de oferta, por así decirlo, exceso de contenido. Hay tanto Mm, contenido que ahora para filtrarlo, las herramientas para filtrarlo, pues le cuesta un poco más, ¿no? Y, y considero que, o sea, haciendo un salto un poco, un poco bastante ancho, yéndonos a lo que es TikTok e Instagram ahora en 2026. Bueno, 2026, el año pasado, el año antepasado, estos últimos 2 años. Yo siento que el foco está mucho en la edición del video. O sea, más allá del mensaje, que es importante, la gente se está enfocando mucho en la edición por el tema de la dopamina, ujú, por el tema de que la gente necesita un incentivo visual para escuchar tu mensaje, pero un incentivo visual constante, que esté mostrando constantemente dentro del video bastantes incentivos que te mantengan ahí pegado. O sea, no es solo lo que te están diciendo, sino cómo te lo están diciendo. Y yo siento que va a llegar un punto, y aquí haciendo una especie de predicción, en el que cuando tú subas un video, la gente se va a cansar ya de ese estilo tan editado. Porque es que lo veo todo el rato son videos super editados. Videos con cada segundo un salto por aquí, un salto por allá, una ilustración por aquí, una tipografía diferente por allá en el subtítulo, me saltas de plano, vienes para acá, vienes para allá. Yo siento que en algún momento se va a quemar, así como se va a quemar el tipo de contenido que se hacía antes, que era contenido basura, pero tú le ponías 30 hashtags y igual así funcionaba. Y al final dejó de funcionar. ujú, Siento que va a dejar de funcionar también el tipo de contenido súper editado. Se va a empezar a apreciar mucho más el contenido natural, el mm, contenido que tú crees que sea lo más humano posible, donde pues físicamente seamos tú, otra persona o tú solo hablando frente a la cámara con subtítulos y ya está, sin ujú. cortes. Siento que ese es el contenido que va a prelar en un futuro, si es que no lo está haciendo ya, Ya. porque sobre todo con esto de la IA, o sea, que la IA está haciendo el contenido demasiado, no voy a decir robótico, pero sí lo está diciendo demasiado predecible. Mm, Entonces, cada vez que tú ves un video de TikTok, por ejemplo, ya sabes más o menos el tipo de edit que te vas a conseguir, ¿no? El mensaje sigue siendo el mismo porque el mensaje siempre va a ser el mismo. Todo lo que no se ha dicho, todo lo que ya se ha dicho, todo lo que tú vayas a decir ya se ha dicho, pero se tiene que decir de nuevo. Eso lo decía Draghi del Premio Nobel de Literatura. ¿Sabes? Todo es una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia. El mensaje siempre va a ser el mismo. Lo único es que va a cambiar el envoltorio. ujú, Entonces el envoltorio de editar mucho, de sobreeditar el contenido, siento que va a morir en cualquier momento porque la gente se va a cansar también de eso. Al final la gente se termina cansando de todo lo que se repita demasiado sí. y va a volver al contenido más humano. Contenido de que, por ejemplo, tú llegas y grabas, no sé, que estás por el parque caminando y lanzas un mensaje. Por supuesto,
tiene que haber una idea poderosa detrás. La idea Ujú. siempre va a ser lo más importante. La idea y, por supuesto, el mensaje detrás de esa idea. Pero aparte de eso, no vas a necesitar nada más para tener un contenido relevante. Quizás no tanto un contenido que se te haga viral, pero sí un contenido que te ayude a aumentar las ventas de tu negocio, que al final es lo que importa, porque Sí. con likes no pagas las facturas, ni con likes, ni con visualizaciones, ni con seguidores. Pagas con clientes que te den a ti dinero por ayudarles a resolver sus problemas. Y esto, y precisamente por esto, es que me ha enamorado tanto del email, porque Ujú. el email se enfoca precisamente en eso. El email es marketing directo. Y Vale. como es texto, es tan simple. De hecho, el email tiene una ironía que es que como tú envías contenido que en teoría es más complicado de consumir que un video, haces que que la gente que lea y que llegue hasta el final sean lo más cualificadas posible. Porque alguien que se enfoca en leer un texto de 400 palabras hoy, donde la atención es tan efímera, Ujú. de paso, en un formato que no es llamativo, porque de nuevo, o sea, ahí no hay edits, o sea, es literalmente texto plano, y que lea al final y que te siga leyendo, no solo te lea hoy, sino que te lea mañana, pasado mañana, ese cliente es más propenso a soltar la tarjeta. Y sobre todo a soltar la tarjeta por algo tocho, no solo por un infoproducto, sino también puede ser por un servicio o por una formación personalizada, Ujú. porque la conexión es mucho mayor, sobre todo si el contenido es bueno, claro está. Pero nada más que el formato sea más complicado de consumir, irónicamente hace que sea más fácil convertir a través de ese formato. Claro. En cambio, Tiene... cuando un formato es demasiado rápido de Ujú. consumir, demasiado rápido de ver, que lo ves 5 segundos y ya vas al siguiente, pues eso no genera atención sobre lo que realmente es importante para ti como empresario digital, como dueño de negocio, que es que se fijen en tu oferta. Total. Y ojo, con esto no estoy diciendo que con videos no vayas a vender, no, por supuesto que sí, sobre todo si subes videos constantemente. Eh, pero está esa herramienta también, que es crear contenido simple y puedes seguir vendiendo con contenido simple. O sea, los dos contenidos funcionan, los dos formatos funcionan. La diferencia está en que a uno le dedicas mucho tiempo y al otro no tanto. Y el tiempo, yo siento que es relevante. El tiempo no te lo devuelve nadie. A la hora de tú crear contenido, construir una comunidad, crecer una audiencia, eso vale tiempo también. Ujú. No sé cómo lo ves tú, Juanma. Sí, o sea, tiene todo el sentido lo que comentas, también por el sesgo de haber invertido ya tiempo, ¿no? Que es lo que le pasa a la gente cuando efectivamente se lee un mail de 400 palabras. Yo opino lo mismo que tú, creo que se le queda mucho más el mensaje que cuando estás en Instagram haciendo así y al Mm, ver dos vídeos de X segundos se te ha olvidado el que has visto hace tres vídeos, que es algo increíble. claro, sí. Y, y respecto a todo el tema que comentabas de la atención, el otro día estaba escuchando una entrevista a Ben Affleck y Matt Damon, Mm, que han sacado una nueva peli en Netflix. Todavía no la he visto, pero después de la entrevista me entraron ganas de verla. Y lo que comentaba Matt Damon es que la estrategia que tienen ahora los directivos de Netflix para mantener, digamos, a los usuarios o a las personas que están viendo la película o la serie atentos, saben que van a estar con el móvil, pero lo que hacen es, primero, en las primeras escenas ya te meten acción y te meten explosiones y todo mm, tal para que la gente ya desde el principio esté sí. enganchada y luego a lo largo de la película van un poco haciendo reminders y recordatorios del plot de la película para que si la gente está con el Mm, teléfono y se despista durante unos minutos, luego vuelvan a reenganchar y les venga un recordatorio de, oye, este tío era él, el hermano de no sé quién, que al final... Y me pareció un poco triste, pero también claro, curioso. sí, Me pareció muy sí, curioso. sí. Y es verdad que es un poco lo que hay que hacer. Hay que estar todo el rato recordando quién eres, qué hace tu empresa, qué no hace, qué no sé qué, qué proyecto has hecho, qué no. Mm. Y, y me pareció un buen símil para los que creamos contenido, ya sea por escrito, ya sea en redes, ya sea en formato podcast. Me pareció muy interesante, la verdad. No, tiene sentido, Ujú. porque fíjate que tú ves las películas y
por lo menos cada 15 minutos estás revisando el móvil. O sea, ya es que estamos ya tan pegados a, Ujú. a la pantallita que nos ponen una grande con una historia en la que tenemos que estar ahí pendientes de lo que pasa y no nos concentramos lo suficiente, No, ¿no? Y, y, y de cierta forma eso está matando al cine. Todavía quedan por allí, vamos a decirlo así, sobrevivientes de todo esto que ha sucedido de la ola de la IA, del contenido basura, porque sí, hay mucho contenido basura en redes sociales que hace que pierdas el tiempo. Em, y, por ejemplo, Christopher Nolan, mm, uno de los grandes directores de nuestro tiempo, pues es de los pocos que apuesta a, a- a la venta a subir las películas al cine en vez de primero, primero al cine y después streaming, ¿no? O sea, que la gente vaya y vea sus películas ujú. y que las vea en formato IMAX, que es el formato así como de mayor calidad que tiene. Ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta. Sí, un pequeño corte allí, un paquete de Mm, Amazon que me llegó. Pero nada, estamos hablando de Christopher Nolan. ujú. Y yo te decía que era el único, o al menos el único que yo conozco, que está apostando todavía porque la gente vaya al cine. Porque fíjate, ahora incluso las plataformas de streaming, por ejemplo, Amazon Prime, tú ves, si tú pagas creo que el plan básico de Amazon Prime, y estás viendo las películas y a veces te salen anuncios Sí, dentro en medio de las películas. Y son anuncios de un minuto que no te puedes saltar. Entonces es como que, bueno, ¿qué haces en ese minuto? Por supuesto, tienes el móvil al lado, vas y lo chequeas. Y eso es total. algo que pues ya es complicado evitarlo. Yo ahora lo que hago para evitar la adicción al móvil es tratar lo máximo posible de ver contenido largo en YouTube. Me pongo a ver documentales en YouTube. Me pongo a ver videos de 15, de 30, de 45 minutos. Que ahora eso se considera larguísimo. Antes lo que era largo eran videos, no, de videos de 2 horas, de 3 horas, una Ujú. película básicamente. Ahora ya algo que pase de 15 minutos ya es largo. No sé cómo llevas tú esto de tratar de alejarte de las pantallas del móvil, no sé Ujú. cómo manejas tú eso de la atención, ¿no? Hacia las redes sociales y Em, demás. sí, a ver, bueno, como puedo, porque creo que es una adicción súper fuerte Mm, que nos está pegando a todos y que además no sabemos muy bien cómo atacarla, ¿no? Eh, mm, el otro día justo lo comentaba con un amigo que decía, tío, cuando éramos pequeños, ver una peli era como perder el tiempo y ahora ver una película y estar atento y tal es como súper productivo. O sea, es Es increíble. como hacer ejercicio. Entonces Sí, tu mente sí. está ahí, guau, haciendo un esfuerzo grande. Sí, sí. A ver, yo intento combatirlo como puedo, ¿no? O sea, yo al final hago ejercicio todos los días por las mañanas. En ese rato sí que me gusta consumir, intento forzarme a consumir contenido largo. Escucho muchísimos podcasts, soy un gran Mm, aficionado, llevo muchos años ya consumiendo podcasts y aprendiendo mucho de ellos. Y luego también algo que me ayuda es que paso bastante tiempo en la naturaleza mm, sin tener mucha tecnología. Eh, Aunque ahora con ChatGPT, oye, le puedes preguntar qué planta es no sé qué o qué tipo de tierra es esta, también tiene su aquel, ¿no? Pero sí, intento no estar muy conectado. Yo la verdad que también por tema trabajo, pues recibes un montón de mensajes de todo tipo, de notificaciones, y es cierto que estoy llevando bastante mal el responder a mensajes a tiempo, sobre todo cuando no tienen que ver ni con gente hiper cercana ni con trabajo. Eso sí que es mm, algo que desde hace un par de años no soy capaz de gestionar muy bien, porque al final siento que estoy todo el día pegado al móvil, pendiente de notificaciones, sino al ordenador, que al final es una extensión de trabajando. Y cuando llego a casa, lo que menos me apetece es seguir con el móvil pendiente de quién me escribe o quién no. Si alguien me claro. llama, genial. Y de hecho, cada vez soy más amante de las llamadas por teléfono, me encantan. Pero lo que es responder a un WhatsApp o tal, o mirar un vídeo que me envíe,
la verdad que me cuesta, eso me cuesta. Ujú. Así que ya te digo como puedo. Intento mantener, todos los lunes me llega la notificación de cuánto tiempo he pasado esa semana por el móvil, que hay veces que digo, no quiero ni verlo. Pero- así que un poco como puedo, la verdad. Intento combatirlo Bien, ya te digo, con ese tipo de cosas. bien, bien. Es complicado. También Mm. está la mala maña de llevarse el móvil al baño. No sé si eso te Sí, pasa también. Eso, sí. y ya es normal. Ujú. Lo hemos normalizado. Cuando no, o sea, eso no es normal. Entonces, Ya. para ver videos mientras Sí. haces lo que tienes que hacer, entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Pero sí, yo siento que es un tema de fortaleza mental, de Mm. entender por qué es malo para ti. Bueno, a mí me sucedió algo bastante curioso, que es que en su momento estaba bastante adicto, me pasaba tranquilamente más de una hora viendo videos en TikTok, en Reels, en Ujú. Shorts de YouTube. Y aparte de lo que te da al momento de enviciarte, que es el déficit de atención, que te cuesta enfocarte en una tarea por más de 5 minutos, también me estaba dando algo que era pérdida de memoria a corto plazo, porque consumía tanto contenido corto Claro. en un tan corto periodo de tiempo que pues mi mente no podía procesar imágenes dentro de mi cabeza pues me hicieran recordar cosas que tenía que recordar que ya habían pasado hace poco, o sea, que no es que habían pasado hace un año, hace dos, sino que habían pasado recientemente y como mi cerebro estaba enfocado en otras cosas, entonces ocurre ese problema. Y Ujú. ahí es donde yo dije, "Buah, esto es grave, no tengo que dejarlo lo antes posible". Y pues, con lo que te digo, mis herramientas han sido forzarme lo máximo que puedo a ver contenido largo. Ujú. Sean películas, no sean películas. Las películas quizás no tanto. Debo ser honesto en eso. No he visto muchas películas últimamente Ni yo. por tema de que las películas que están saliendo ahora ya no me llaman la atención, básicamente. No. Entonces, eso por un lado. Pero sí contenido en YouTube de una hora y los podcasts. Los podcasts, sí, se me olvidó mencionarlo, los podcasts también. Soy fan de los podcasts. Últimamente escucho podcasts en inglés Ujú. para ayudarme con mi pronunciación en inglés, que eso ayuda bastante. Escuchar, Sí. tener allí eh, podcast en segundo plano mientras no estás haciendo otras cosas, que eso es lo mejor del podcast, que tú puedes estar escuchando esta conversación que estamos teniendo nosotros ahora o la conversación de otras personas y tú puedes seguir haciendo lo que sea que estés haciendo en tu Sí. rutina, haciendo ejercicio, saliendo a caminar y estás ahí nutriéndote de esas conversaciones, de Ujú. esas experiencias. Y eso me parece maravilloso y de nuevo te agradezco por haber abierto este espacio y por Nada, haberme nada. invitado, Juanma. No, no, nada, nada. Además es que cuando estás haciendo eso, sabes que la entrevista es buena cuando tienes que rebobinar y dices, ostras, estaba demasiado concentrado, no sé qué. Sé que han dicho algo Sí. tal, voy a volver un poco para atrás. Esa es una, esa es una buena señal. Uh, realmente sí, es verdad, es Mm. verdad. Yo lo que también pienso, ¿no? Es que hay que ser consciente de que somos animales y de dónde venimos, ¿no? Y de a lo que está acostumbrado por miles y, bueno, y en algunos casos millones de años de evolución nuestro organismo, ¿no? Está todo el mundo sabe, bueno, creo que casi todo el mundo sabe o es muy conocida la teoría de que solo podemos guardar como 1000 caras en la cabeza, ¿no? O tener mil Mm, personas relaciones porque vamos, relacionar 1000 caras con personas porque estábamos acostumbrados a estar en sociedades mucho más pequeñas, pues yo creo que tiene que ser algo parecido con la información y con lo que comentabas de la memoria. O sea, claro. antiguamente la información que tenías pues era muchísimo más limitada por un tema de accesibilidad a ella. Y ahora, Mm, efectivamente, como hay tantísima información, es que se te olvida, es que es verdad que se te olvidan las cosas que han pasado hace nada o contenido que has consumido, que antes recordabas mucho más. Eh, y tampoco hay ya una cultura compartida. O sea, mm. antes también, cuando había un anuncio, como que todo el mundo se lo sabía, o salía una película y todo el mundo la había Sí, visto, ahora es como, ya, pero ¿dónde la has visto? En Amazon. Es que yo no tengo Amazon, yo tengo no sé qué, o no sé, ¿sabes? O sea, es un poco... claro, claro, es verdad.
Justo, porque ahora fíjate, yo me salí de Amazon precisamente por los anuncios. Entonces ahora tengo Netflix, HBO y Disney. Entonces me pierdo de lo que sale en Amazon, me Claro. pierdo, no sé, de lo que sale en Apple TV, me pierdo, no sé, de lo que sale en Paramount Plus, de otras cosas que tienen esos canales de streaming en específico. Ujú. Y también precisamente eso es otra de las razones que por qué he dejado de estar tan pendiente de las nuevas series que salen, de las nuevas películas que salen. Y muchas veces lo que consumo es lo viejo. O sea, Mm, vuelvo a la nostalgia, ¿no? Más que ujú. todo. Porque sale tanto contenido actualmente, se hacen tantas películas, tantas series actualmente que no puedes seguirle el ritmo. Es Y imposible. eso me pasa también con el anime. No sé si tú eres consumidor de anime. No, me lo has eh, recomendado mucho, pero la verdad que todavía no le he dado una oportunidad. Hay gente que dice que hay una verdaderas oportunidad. obras maestras, pero todavía no lo he visto. Pues sí, pues sí. Te recuerdo esa recomendación. Vea por ello. Porque el anime está pasando también por esa transición de que cada cierto tiempo se sacan buenas obras, no sé, dos, tres, cuatro al año. O sea, que tú decías, mira, esto es lo más top que hay ahora, velo. 50 capítulos, 60 capítulos de 20 minutos, bastante suave comparado con otro tipo de contenido, con otras series, con otros animes. Pero es que ahora de un anime te sacan tres películas, tres spin-offs, la temporada, la tercera, la cuarta. Es demasiado contenido. Ujú. Y no puedes seguir todo eso, sobre todo si tienes una vida, sobre todo si tienes que salir a trabajar, si tienes que estudiar, si tienes que hacer muchas cosas, si tienes una Sí, familia, no sí. puedes estar pendiente de eso. Entonces, yo siento y aquí volviendo un poco al tema de quién soy, ¿no? De qué es lo que me define, el foco. O sea, qué es lo verdaderamente importante para ti ahora mismo? Tú defines la respuesta a esa pregunta y tus días se van a hacer mucho más fáciles. Tu día a día con tu familia, tu día a día contigo mismo y tu día a día en tu negocio. No sé cómo lo ves tú eso, Juanma. Sí, sí, total, total. Es un poco como lo divido yo también. Intentar mantener además ese equilibrio, ¿no? Que hay veces que hay etapas de la vida que de esas patas, digamos, hay algunas que pesan más en la balanza o priorizas más, pero Mm, que hay que intentar ser moderado en todo y dar a tu cuerpo el descanso que necesita, la alimentación que necesita, el ejercicio que necesita, que también es importante y que se nos olvida muchas veces. Y que al final total. también el contenido que consumes también influye. O sea, es como comer comida basura el estar viendo reels todo el día. Y a mí me pasa a veces, ¿eh? Y hay veces que digo, joder, digo, bueno, han pasado 5 minutos y lo miro y digo, ostras, se ha sido 40. Pasa el tiempo Porque es volando. que, sí, sí, está totalmente diseñado para atraparte y que no levantes la cara del móvil y no te des cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Mm, No me acuerdo a quién se lo escuchaba hace poco, pero decía, si alguien decía, si hubiese una droga que te hiciese mirar a la mano durante horas, la gente estaría cagada. Y realmente es lo que hacemos con el móvil, ¿no? Tienes el móvil en la mano y estás así todo el día. Y te cambia mm. la forma de los dedos, te cambia la forma del cuello, te da El dolores de cuello, espalda. O claro, sea, sí, sí, físicamente sí, se nota. En plan, es acojonante. Y está da súper miedo. normalizado. Total, total. Y precisamente, y aquí reitero el valor que tiene el email. Porque es que, por Mm, ejemplo, tú te puedes suscribir a 10 newsletters y algunas te enviarán un email diario, otras te enviarán un email a la semana, otras te enviarán un ujú, email quincenal, pero es que son 10. O sea, comparado con la cantidad de contenido que tú consumes a través de YouTube, eso es nada. A través de Instagram, a través de TikTok, eso es absolutamente nada. O sea, eso es mínimo comparado con la gran masa de contenido que hay en otros canales. Y por email es que tú tienes el control total. Para mí el email es como leer el periódico. Yo me levanto en las mañanas, todos los días, leo mis newsletters favoritas, como si fuera el periódico, como hacía la gente antes, que ujú. iba, recogía el periódico en la puerta, va, lo lee o iba a comprarlo y, y se ponía a leer el periódico y por supuesto elegía exactamente qué secciones del periódico iba a leer, no es que se leía todo el periódico. Mm. Así también es el email. O sea, tú eliges a quién lees, a quién no. En cambio,
pasa algo muy curioso con las redes sociales y aquí viene lo que tú has dicho, que están creadas justamente para enviciarte, que es que Ujú. aunque tú adiestres al algoritmo a que te muestre contenido que tú quieres que te muestre, te seguirá mostrando contenido basura, te seguirá mostrando contenido que no te hace bien. Y yo lo he intentado, porque claro, ahora mismo es prácticamente imposible dejarlo. Se puede minimizar, puedes ver, no sé, 5 minutos al día de Reels, que es algo, vamos a llamarlo saludable, ¿no? Comparado con ver 30 minutos o más de una hora. Pero en esos 5 minutos, aún así tú tengas adiestrado el algoritmo, no sé, muéstrame contenidos motivacionales. Y es para eso es bastante fácil. O sea, cada vez que te salga un contenido de ese tipo, velo completo, compártelo, dale likes, todo eso. Y te va a seguir mostrando ese tipo de contenido. Pero va a llegar un punto en el escroleo que te va a mostrar cualquier otro tipo de contenido random que no tiene nada que ver con la programación que tú elegiste. Y ahí es donde te descarrilas. Y ahí es donde Claro. pasan los 5 minutos, pasan los 10, pasan los 15 y ya te olvidaste del tiempo y ya perdiste, básicamente. Entonces, no es sano en general. O sea, lo intentes o no por más que lo intentes, en algún momento te vas a joder con contenido basura. Y eso es algo que Sí. por email no puede pasar, porque por email, bueno, recibes una newsletter, no te gustó, te suscribes y ya está. Y no lo recibes más. Y si lo sigues recibiendo es spam y ya tú puedes denunciar, mira, está enviando contenido que ya yo no quiero recibir Mm. y eso le afecta al dueño de negocio incluso. Si hay mucha tasa, la tasa de spam es muy alta, bueno, le afecta a la entregabilidad de esos emails. Entonces siento que es más transparente en ese sentido Sí. el email comparado con redes sociales. No sé cómo lo has visto tú. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es más transparente y más contenido como más curado, porque tú Mm, eliges a quién te suscribes y demás. Es cierto que en redes o incluso si sigues a cuentas, aunque sea de periódicos o de periodistas, te ponen como todo. Y al exacto. final te lo ponen en un formato en el cual lo que les interesa es, obviamente, conseguir más visualizaciones, más clics y demás, ¿no? Que ahí me parece interesante lo que comenta Nassim Taleb, el escritor, que es un escritor muy famoso y tiene unos libros que la verdad que le recomendaría a todo el mundo. Él lo que dice en el libro del Cisne Negro es que él lo que hace para consumir noticias es leerse las noticias de la semana anterior, porque considera que Mm, si algo es suficientemente importante, ¿no? O relevante culturalmente o a nivel de noticias, te vas a acabar enterando, pues o por compañeros del trabajo o familiares o tal, y te quitas de medio todas las chorradas que te ocupan espacio al final en la mente y que hay veces que hasta te preocupan o te generan rechazo porque no estás de acuerdo con lo que están diciendo o porque están denunciando un hecho y tal, todo eso te lo quitas. Y me parece una. No he conseguido, la verdad que yo no lo he hecho, ¿eh? Pero me pareció, cuando lo leí, se me quedó súper marcado el decir, ostras, sería un buen experimento. Fíjate, yo lo he aplicado de Ujú. cierta forma. em, yo no veo noticias. Las noticias que veo, bueno, vamos a ser un poco más claros en esa afirmación. Las noticias que veo son de finanzas y del clima. Del clima porque a veces tengo que salir a trabajar a un coworking, entonces claro, si llueve, bueno, en ese momento no salgo. Ya. Y ya, punto. Ujú. Y de las finanzas porque, bueno, tengo inversiones en Bitcoin, tengo inversiones en otros lados, entonces es como que, bueno, tengo que estar pendiente de eso. De resto no veo noticias. Y, por ejemplo, yo me enteré de lo que sucedió hace unos días con el tema, el hecho lamentable del descarrilamiento del tren ahí en Córdoba, Mm. Sí. y no me enteré a través de las noticias. Me lo dijo mi cuñada, mira, ¿supiste lo del tren? No, no, que se descarriló un tren, tantas víctimas, yo, buah. Pero no tuve que leer las noticias para saberlo, o sea, alguien me dijo. Lo que pasó recientemente en Venezuela, Ujú. yo me enteré incluso antes de las noticias, porque soy de Venezuela y tengo un grupo Mm. de venezolanos en Venezuela, obviamente, que están no filmando todo porque no viven en Caracas, pero sí se estaban enterando de todo a través de otros grupos y mandaron los videos y yo por un momento pensé que era broma, ¿no? Que era inteligencia Ya. artificial, ¿no? Sí. Eh, pero porque claro, yo para confirmar tengo que ver la fuente. Y yo, bueno, pues vamos a buscar un poco en Google, ¿no? Vamos a rastrear a ver qué están diciendo los medios. Ningún medio había hecho nada hasta ese momento. 15 minutos después de todo lo que ya había sucedido, es que sacan la noticia.
que estaban Ostras. bombardeando Venezuela y todo el tema. Me Mm. había enterado antes. Entonces, precisamente por eso yo no leo noticias. Porque siempre me voy a terminar enterando de alguna forma u otra. Y, Ya. aparte de eso, a veces no es tan relevante enterarse. Porque si te fijas, por ejemplo, lo que sucedió con lo del tren, un hecho bastante lamentable, Ujú. si tú te pones a pensar y a pensar en eso, oye, ¿qué le ha pasado a esta gente? Buah, qué triste. Te pones a pensar en las familias y en los desaparecidos que todavía siguen en búsqueda de víctimas y de heridos, ¿no? Que puede haber también gente allí dentro que todavía está sobreviviendo, está luchando por su vida. Eso vamos a decir que te pone malo, básicamente. De alguna, si eres empático, si eres suficientemente empático, arruina un poco tu día. No tanto como esas personas, por supuesto, obviamente que no, tampoco nos vamos a, a- Mm. a poner de ese lado, pero sí eh, trunca un poco cómo llevas tú tu día simplemente por una información que, de nuevo, si te pones a pensar, no haces nada con eso, porque tú no vives allí. O sea, tú no puedes apoyar, por ejemplo, en mi caso yo estoy muy lejos, tú también estás muy lejos. O sea, no puedes apoyar a las víctimas. Los que pueden apoyar a las víctimas son los que están ahí y los cuerpos de seguridad, la Guardia Civil y el resto de personas que están ahí haciendo una gran labor. De resto no puedes hacer nada. Ujú. Así como yo no puedo hacer nada con lo que estaba sucediendo en Venezuela. O sea, si me enteraba o no me enteraba era irrelevante. Entonces, volviendo al tema de la información, o sea, la información está bien mientras sea relevante para ti. Y es precisamente por eso que no veo noticias. Porque hay mucha información, la mayoría, el 90%, que yo no hago absolutamente nada con eso. Ujú. Por ejemplo, si yo veo que el Bitcoin subió, el Bitcoin subió, tengo que estar pendiente porque tengo Bitcoins. Entonces tengo que estar al tanto de eso, su subida. Que va a llover, bueno, sí, eso afecta a mi trabajo. Es una información relevante. Lo demás, no, porque no hago nada con eso. Entonces, y esta es una recomendación para los que nos están oyendo, eh, curen mucho y cuiden mucho a qué le prestan atención, porque al final lo único que vale es lo que tomas acción. Lo único que vale es qué ejecutas tú en tu día a día. Y por tanto, la única información que tú necesitas es la información que te va a ayudar a tomar mejores acciones dentro de tu rutina diaria. Eso es lo único que tú necesitas, porque el exceso de información es abrumador. Ujú. Es abrumador y, de nuevo, eh, de tanto pensar, quemas calorías de más. De hecho, o sea, si tú te pones a pensar en todas esas cosas que están sucediendo ahora en el mundo, quemas calorías de más. Y eso, no sé, si estás en volumen o algo parecido, si estás aumentando masa muscular, no te sirve de nada quemar muchas calorías solo por estar pensando en cosas en las que tú no tienes nada que hacer allí, ¿sabes? Entonces, reflexión aquí, un poco bastante cruda, porque la verdad, siento que la gente está muy acostumbrada al tema de estar pendiente de todo. Ah. Y yo lanzo esta, oye, ¿por qué, por qué no mejor estar menos pendiente de todo? ¿Por qué no estar mejor enfocado? Y aquí vuelvo, esto es parte de mí, ¿no? Foco en lo que tienes que hacer y punto, Ujú. ¿sabes? Y que al final, como tú dices, al final alguien te va a decir, mira, pasó esto, y tú te vas a enterar de todas formas. Ya después tú confirmarás si es tan cierto eso que dices, ¿no? Eso también es importante, el tema de la fuente, porque no es solo que tú ves la noticia y la noticia te diga algo. A veces la noticia también miente. Ujú. A veces la noticia también es propaganda. Algunos tipos de noticias es propaganda. Entonces tienes que, es complicado, ¿sabes? Es como que, bueno, tienes que estar todo el tiempo analizando Sí. si la información que te están dando es veraz o no. Entonces eso es un trabajo. Mejor trabajar en tu negocio y pues ya está. Si es que tienes un negocio en tu trabajo y ya está. Y Ujú. seguir con tu vida. Porque al final es así. No sé cómo lo tratas tú, pero esa es mi filosofía. Sí, totalmente, totalmente. O sea, de hecho, creo que un ejemplo buenísimo fue todo el tema del apagón que hubo aquí en España hace casi un Mm, año. sí, Eh, que, vamos, es que recuerdo ir por la calle y que ya hubiese gente diciendo, pues es que esto está confirmado que ha sido Rusia y además el apagón también ha llegado, me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente que la gente lo decía, a mm, Alemania, Italia, Francia. Yo me acuerdo de pensar, ostras, sí, pues sí. nada, pues se viene se viene una guerra. Fin del mundo. Sí, Qué sí, locura. sí. Este es el fin del Claro. mundo, la Guerra Mundial 3, pues nada, la Tercera Guerra Mundial, mejor dicho, y luego resultó que no, y además no pasa nada. O sea, aquí, luego la gente en los bares, o sea, quiero decir, ¿de qué sirvió en ese momento?
asustar a la gente con eso, porque además es que hubo radios que lo dijeron, ¿eh? O sea, yo creo Mm, que la gente que dijo eso no debería volver a trabajar en una radio, no debería tener voz para nada, ¿no? Y es lo que has comentado. Ahora claro. mismo también hay mucha propaganda y se ve perfectamente qué países o qué partidos financian qué periódicos, ¿no? Porque lees Mm, un medio y claramente lo está financiando un país o un partido. Y al revés. Lees el otro y tal. Y algo que es grave en uno se reporta de una manera, en otro. O el COVID también fue un buen wow, sí, experimento para eso, ¿no? Súper político. O sea, yo total. me acuerdo cuando empezó, pensé, bueno, por lo menos esto es un hecho que afecta a todo el mundo igual porque es una enfermedad que obviamente le da igual a la enfermedad a qué partido votes, ¿no? No Mm, discrimina, o en la naturaleza también ocurre, y se acaba politizando, ¿no? Es algo que yo creo que, no sé, me parece que puede acabar siendo nuestro fin como humanidad, sinceramente. Creo que es así de grave el problema. Y nada, lo que comentas tú de estar menos pendiente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Luego tenemos ese mm, sesgo de, ¿y si pasa algo y no me entero? O si le pasa algo a alguien de mi familia y no me estoy enterando, o si no sé qué. La realidad es que te vas a enterar. Y es lo que decías. mm, Si puedes hacer algo, lo harás. Y si no, solo te va a traer disgustos. mm, total. Bueno, para cerrar ese tema, yo agrego esta frase. eh, Ocúpate, no te preocupes. Ocúpate. Si te puedes ocupar de algo, si puedes resolver algo dentro de esa información que te están dando, hazlo. Ve y toma acción. De resto, no le metas cabeza a eso. O sea, no te Total. sirve de nada. Te perjudica. De hecho, estoy seguro que con lo del apagón, a muchas personas mayores con problemas de tensión o quizás o gente con ansiedad, no personas mayores, con gente con ansiedad, Sí, pasaron un mal rato, estoy seguro, por todo lo que se estaba hablando en ese momento, de qué podía ser, de qué puede haber sido la causa. Y eso ya es un tema de salud, o sea, entonces, si imagínate tú, si las noticias te dan ansiedad, o sea, ¿qué sentido que tiene que ver las noticias? ¿Qué sentido tiene de que te enteres de cosas? Si al final alguien, como estamos hablando, alguien te lo va a decir. Entonces sí, es como que, no, no. Foco en lo que tienes que hacer, foco en lo que puedes controlar, mejor dicho, foco en lo que puedes controlar. Si no lo puedes controlar, olvídate. justo. Mm. Justo, si lo puedes controlar, efectivamente toma acción o no y ya está. Y deja de quejarte sobre todo. Esa es otra bastante difícil, Ah, pero sí, hay que intentarlo, hay que intentarlo. total. Y un poco volviendo también a todo a lo que te dedicas, que creo que o sea, nos hemos desviado un poco. Desde luego, me parece que es una conversación importante y me ha interesado, pero por volver un poco a tu foco, has pasado por marketing, ahora estás más enfocado a ventas. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre marketing y ventas y qué es lo que lo une, ¿no? Que creo que viene un poco ligado a todo el tema del propósito, saber quién eres, qué comunicas, a quién te diriges, ¿no? Pero Mm. sí, si ahí puedes explicarme un poco cómo lo ves tú. Bueno, en pocas palabras, marketing trae los leads, ventas dice si son cualificados o no. Ventas lo que hace es filtrar y rechazar al que no va a comprar. Marketing entrega los leads. Ventas dice, sí, estos sí van a la llamada, estos no van a la llamada. Punto. Así es como lo veo yo. Otros tendrán quizás una definición mm, un poco más alargada, pero en pocas palabras es eso. De hecho, yo siento que la persuasión, y esta es mi definición, es filtrar y rechazar al que no te va a comprar. De hecho, el vendedor más efectivo, y aquí enfocándonos un poco más en ventas, el más efectivo es el que pierde menos tiempo con clientes no cualificados, con prospectos no cualificados. Y es el que está, vamos a decirlo de alguna manera, más acostumbrado a ser rechazado. Es Vale. más, le gusta que le rechacen, o mejor dicho, le gusta rechazar clientes. Que apenas ve un mínimo desliz en alguna respuesta que dio un prospecto en el proceso de precualificación y ya dice, no, no estás cualificado para trabajar con nosotros.
Quizás no de esa manera tan directa, pero ya deja de darle tanta atención a ese prospecto y va a otros prospectos, Mm. y al siguiente. Y precisamente también por eso me enamoré un poco de las ventas, porque es tan simple como eso. En cambio, el marketing, como yo lo veo, está muy, muy enfocado a conseguir leads, a conseguir leads, a conseguir leads, muy enfocado al tema de marca, que eso también es importante, porque al final es como el primer acercamiento Sí, al consumidor, pero ya después de ahí, si no tienes un proceso de ventas marcado, es que no te sirve de nada tener un montón de leads. De hecho, si tienes un montón de leads y los tienes en un CRM y estás pagando ese CRM, estás perdiendo dinero. O sea, si tienes leads cualificados que no estás cerrando a través de un CRM, estás perdiendo dinero a través del CRM o a través del gestor total. de campañas de email, en el caso que estés haciendo email marketing concretamente. Entonces, así lo veo yo, no sé cómo lo has venido tratando tú en tus empresas, Juanma. Sí, a ver, nosotros como empresa sí que es cierto que al final a través de marketing, ¿no? O de crear una especie de nombre y de casi ecosistema, Mm, vas como creando canales mediante los cuales la gente te encuentra, ¿no? Ya sea relaciones que a lo mejor conoces a alguien en un evento, te llevas bien, se quedan con lo que haces y se lo recomiendan a alguien. Oye, pues mira, me han dicho estos chavales que hacen tal. Entonces ya te recomiendan a través de redes o del podcast o de contenido en LinkedIn, ¿no? O sea, creo que hay que establecer, como dices, esa base para que te conozcan, sepan quién eres y incluso depende un poco del tipo de contenido, ¿no? Pero creo que puedes generar hasta cierta confianza con ese, por ejemplo, con el podcast, ¿no? Si te escuchan durante una hora, dicen, bueno, pues más o menos creo que conozco a esta persona, sé cómo se expresa, tal, generarse un poco esa relación. Y luego, claro, efectivamente, las ventas consisten en conseguir o un sí o un no lo más rápido posible, ¿no? Que nos ha pasado también y nos sigue pasando, desgraciadamente, que hay veces que tienes que estar persiguiendo a una persona o una empresa, hablando con ellos, negociando durante meses y luego a lo mejor después de meses de invertir trabajo, de pasarles, oye, ¿cómo veo yo, cómo podemos planificar que este proyecto salga? Pum, así, así, así. Pues cogen ese plan y a lo mejor se lo venden a otra empresa, ¿no? Entonces mm, dices, vale, eh, aquí aprendizaje valioso. No hagas esto. O sea, al final también es un poco como funcionamos, ¿no? Pero sí, creo que el paso inicial es crear ese nombre, ese ecosistema, comunicar bien lo que haces, saber qué tipo de persona es muy importante, ¿no? Es la que te está dispuesta a pagar por tus servicios o producto y luego claro. ya entrar en esa fase de ir viendo un poco y cuando ya has hecho muchas llamadas o has hablado con muchos clientes potenciales, ya puedes ir filtrando bien, pero yo creo que al principio te toca perder el tiempo, te toca desesperarte, te toca tener esperanzas y que luego te digan que no y luego ir afinando el tiro, ¿no? Total, total. De hecho, el marketing es más que todo investigación de mercado. Mm, Mucha sí. gente no lo ve así porque de nuevo se confunden mucho los términos marketing y ventas. Marketing es conocer, lo que has dicho es conocer a quién le vendes y luego venderle, básicamente. Em, pero, pero sí, es un tema de ir ajustando en el camino, pero hacerlo, yo diría que a pasos agigantados. Porque no, de verdad que no vale la pena perder el tiempo con prospectos no cualificados. Y hay ciertos mantras, ¿no? Para esto, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Si un cliente te pide, por ejemplo, si tú le estás haciendo preguntas de precualificación al cliente y viene no sé, a la segunda o tercera pregunta ya te está pidiendo que le cuentes en un correo más información o que le mandes un presupuesto, es que no quiere saber nada. O sea, está buscando una excusa para decirte que no, la manera más amable posible. Es un no amable. Entonces ya ahí tú dices, no voy a perder el tiempo más con esta persona, voy al siguiente. Ya tú puedes decidir si le respondes, mira, no envío presupuesto, yo cuento más detalles sobre mi servicio, traes una llamada, o simplemente lo dejas en visto. Puedes hacer eso también. Dependiendo de cómo te haya respondido el cliente, puedes hacer la última, puedes hacer la primera. Ya tú decides, pero tienes que rechazarlo. Tienes que olvidarte. O sea, ya ese prospecto no existe. Vas al siguiente. Y así.
O sea, pero es un tema también de desapego, ¿no? De que, bueno, o sea, no te encariñes con los prospectos, Total. son prospectos. O sea, no estamos hablando de que ya enviaste el contrato y están a punto de firmar y luego el link de pago, ¿no? O sea, es gente que tú todavía no has confirmado si te sirven o no. Sí, Entonces total. es verlo de ese, y de la no expectativa que eso también viene después de, como bien dices, después de haber hecho un montón de llamadas, después de haber enviado un montón de mensajes, ya llega un punto en que ya tú no esperas nada. Es como que, bueno, si es sí, genial, si no es no, también genial, porque no perdí mi tiempo con una persona que igual no iba a entrar a mi lista de clientes. Justo. Al final es no esperar nada y que salga lo que tenga que salir, pero sí enfocarte 100% en tener un proceso de ventas bien estructurado, porque si no lo tienes, no sirve de nada el branding, no sirve de nada el marketing. O sea, al final es el último paso, es el último golpe, vamos a llamarlo de alguna manera. El golpe final. ¿Mm? Sí, 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 total, total. A Mm. nosotros algo que nos ha servido también es, tenemos un formulario en nuestra web con el cual se pueden poner en contacto con nosotros la gente que considere que lo que ofrecemos les encaja e interesa. Y lo que hemos metido directamente también es un rango de presupuesto que tenga la persona, ¿no? Que al final eso te quita de esa parte inicial de la conversación en la que alineas expectativas y dices, oye, mira, esto te va a costar X o esto no lo hago gratis o esto te va a costar y te quitas un poco ese primer filtro. Entonces yo imagino que habrá gente que llegue y diga, pues mira, no tengo a partir de este presupuesto, entonces no, ni lo pongo, o sea, ni me meto, ¿no? Ni me meto a hablar con esta Mm. gente. Genial. Eso es Claro, justo lo que queremos. O sea, yo prefiero que me digan que no de primeras y más, si encima viene con un porqué, mejor, ¿no? Que invertir mucho tiempo y efectivamente ilusiones y esfuerzos y el comunicarse al equipo de chavales, estamos a punto de cerrar no sé qué, que nos pasaba un montón, ¿no? Estamos hablando con no sí, sé qué sí. marca, esto es la leche. Y luego, después de meses, te digan que al final no. No, es que al final no ha salido el proyecto. Y dices, joder, pues eso sí te lo puedes ahorrar muchísimo mejor. Sí, sí, lo que llaman formularios de precalificación, Mm. que te hacen la llamada más fácil. De hecho, yo desde que los he aplicado en mi negocio, no paso más de 30 minutos en una llamada vamos a llamarlo, de ventas, porque al final es una llamada para confirmar si podemos trabajar o no. Y en el Ujú. formulario, que es un formulario bastante largo, un formulario bastante incómodo, y que esa es la idea, de que si tú no puedes responder 10 preguntas sobre tu negocio, sobre tus expectativas, sobre tus objetivos con esta posible colaboración, oye, tampoco vas a responder el formulario que te voy a hacer de 20, 30 preguntas, luego de que ya hayas firmado el contrato, luego de que ya hayas pagado, donde investigo sobre tu marca, sobre tu negocio más a profundidad para poder ofrecer el servicio que ofrezco. Claro, Entonces ya ahí ya es un punto a favor mío para decirme a esta persona si no responde esto, porque hay gente que también se olvida el formulario y deja espacios en blanco y ya esa persona la rechazo. O sea, ni siquiera le aviso. Yo cancelo el evento y listo. Si me escribe, le digo, no respondiste estas preguntas y esta pregunta, por tanto no podemos tener una llamada. Y así me evito 30 minutos. Ahorro 30 minutos con un prospecto no calificado. Y ya en la llamada es, vale, estamos aquí porque yo quiero confirmar si podemos trabajar juntos o no. En el formulario, y ya el formulario me dicta lo que tengo que decir en la llamada. O sea, no tengo que aplicar ningún script de venta, que se hizo muy famoso por allá, por 2017, 2018, no, que tienes que tener un script de venta para poder cerrarlo. Son preguntas. En el formulario me dijiste esto y esto y esto. Yo quisiera saber. Sí, y ahí es una pregunta relevante que te interesa para ujú, confirmar si le sirve lo que te ofreces o no. Por ujú, ejemplo, tengo una pregunta que es, ¿cómo te gustaría que te ayude? A través de un servicio, es decir, yo lo hago por ti y tú mm, no mueves ni un solo dedo, no haces absolutamente nada, o yo lo hago contigo, yo te asesoro. Entonces, si pone yo te asesoro, no tengo que hablarle de servicio. El servicio queda fuera de la conversación y ya sé que tengo que enfocar la conversación en vender una asesoría, o en vender un programa, o en vender un infoproducto. Ya está. Así de simple. Entonces, claro.
Yo siento que la venta también es bastante simple. Pasa que la gente complica todo. O mejor dicho, complicamos todo. Complicamos los funnels, complicamos los embudos que tienen que tener miles de pasos, secuencias, el webinar y después la secuencia de retargeting. Son demasiadas cosas para el final que sea Total. una simple llamada, un formulario, un par de llamadas, una llamada de confirmación, la llamada después de que hayan respondido el formulario, la llamada de confirmación y ya cerrar el contrato o no cerrarlo. Eso es todo el proceso. Justo. Mm, Justo. Tiene que ser todo mucho más sencillo mm, de lo que pensamos, ¿no? Que a veces nos sobrecomplicamos. Y sí. nada, te iba a decir que un poco por no quitarte más tiempo, si quieres podemos ir cerrando con cómo ves el futuro de tus proyectos, tu futuro, si tienes alguna cosilla así nueva que vayas a lanzar o en la que te vayas a meter. Cuéntame un poco cómo ves todo eso. Mm, fíjate, últimamente me he puesto bastante reflexivo eh, porque si yo hago un recálculo de todo lo que he venido haciendo, yo no me esperaba estar metido en marketing y ventas. Mi objetivo era ser ingeniero, ir a la universidad como todos y graduarme de ingeniería y Ujú. trabajar en alguna empresa. Eso fue hace 6 años. Estamos aquí, es otra cosa. Tampoco mi objetivo era ser buen escritor, buen copy. De hecho, aborrecía castellano, la materia, ¿no? En el bachillerato no me gustaba, la odiaba. Y ahora soy escritor, como que ¿no? Cosas de la vida, ¿no? Entonces, siendo así, que en un periodo corto, porque son 6 años, hayan ocurrido tantas cosas, yo diría que mi futuro es bastante incierto. O sea, Mm. yo dentro de 5 años puedo estar vendiendo lavadoras, puedo tener un negocio de servicios de limpieza, puedo tener otro tipo de negocio físico, no sé, cualquiera. Al final, yo he concluido, hasta ahora, ¿no? Puede que, de nuevo, esto es muy cambiante, pero yo lo único que he concluido es que em, no puedo morir pobre. Suena bastante crudo, incluso un poco raro, pero mi objetivo en la vida es no morir pobre. Hacer todo lo posible para ganar dinero. Por supuesto, sin llegar al punto de hacer cosas ilegales, está claro, eh, pero hacer todo lo que cabe dentro de mis esfuerzos para hacer dinero. Bien sea a través de marketing, a través de ventas, que bueno, al final esto me ha ayudado un poco, ¿no? A que, bueno, si sé de ventas, puedo vender cualquier cosa y eso, si quiero cambiar de negocio, no pasa nada. Ya tengo como la base, ¿no? De cómo crear un negocio, cómo venderlo. Eh, pero sea como sea, que el objetivo principal sea, por supuesto, no morir pobre y detrás de ese está el objetivo de no pensar en el dinero. Si hay algo que tiene la gente millonaria, la gente que rica, por así decirlo, es que no, no piensan en el dinero. O sea, por supuesto, piensan en el dinero en el sentido de que, bueno, tienen que hacer más dinero, tienen que aumentar su patrimonio, todo el tema, eh, pero no piensan en la factura del agua, no piensan en la factura de la luz, no piensan en el alquiler, quizás ni siquiera tienen alquiler, no piensan en que si van a cenar, pues tienen que reducir gastos de otro lado, no piensan en las deudas, no piensan en nada de eso. Y eso es lo que yo quiero, dejar de pensar en los gastos. Porque incluso aún así tú estés haciendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, seguirás pensando. Incluso llegando a 10.000 al mes, que ya es una buena cifra. Ujú. El 1% de las personas ganan 10.000 al mes, constantemente. Igual sigues pensando en el dinero. Igual sigues pensando en gasto. Ya después que tú pasas los 100.000, es que dejas de pensar en el dinero. Es que ya el dinero no es una preocupación. Esa es la palabra que buscaba. Que el dinero deje de ser una preocupación. Pero mientras tanto, como te digo, el futuro es incierto hasta que yo diga, ya el dinero no es una preocupación, ya estoy tranquilo, yo Ujú. puedo hacer lo que quiera. Y ahí es donde yo podría decir, bueno, me foco en mis pasiones, por ejemplo, el piano. Y ahora estoy aprendiendo a tocar música. Y entonces, claro, la música es un tema que tienes que dedicarle tiempo. Entonces, si estás trabajando y estás haciendo otras cosas, de paso, la música no da dinero, Ujú. al menos al comienzo.
Y también la música es otro negocio. La música más que el producto es distribución. O sea, tú puedes ser muy buen Sí. músico, pero si no sabes distribuir la música no te sirve de nada. Es marketing Es otro, también. es marketing, mucho marketing, sobre todo actualmente. Sí, Pero es eso, o sea, al final, y si te fijas, la gente que tiene realmente dinero son las que más se enfocan en sus hobbies. Porque es que ya lo lograron, o sea, ya llegaron al punto de decir, bueno, puedo invertirle tiempo en esto porque ya es que ya compré el tiempo. O sea, ya tengo el tiempo disponible para hacer todo lo que yo quiera. sí. Entonces, ese es mi objetivo y de nuevo, repito, mi futuro es incierto en los detalles, pero yo sé hacia dónde voy, al menos en ese sentido. Yo sé que el objetivo es ese. Ujú. ¿Cómo lo lograré? Bueno, por ahora lo estoy logrando con el email marketing. Puede que haya un cambio, puede que diga, no, ya no a través del email marketing, ya va a ser a través de otra cosa. O puede que sea a través del email marketing y tenga otro negocio por otro lado. O otra oferta completamente diferente, pero que también me esté generando ingresos, porque hay que diversificar. Así como Total. diversificas tus inversiones, también puedes diversificar tus negocios y las ofertas que ofreces. Entonces, yo lo veo por ahí. No sé cómo lo ves tú, cómo ves tú tu futuro, Uf. Juanma. Pues un poco parecido a ti, creo que es súper incierto. Mm, A mí lo que me gustaría es siempre hacer algo que me motive, mm, la verdad. O sea, es como lo que desde pequeño siempre he querido hacer algo que me motive, hacer cosas porque de verdad me gustan y porque quiero. Es una gran motivación. Yo nunca he sido el tipo de persona que sigue el camino porque haya sido el camino durante mucho tiempo, ¿no? De, yo qué sé, hacer una carrera, meterte en una Big Four, aguantar dos mm, años, cambiarte a no sé dónde. Nunca me ha claro. gustado ese estilo de vida. Y bueno, poder seguir haciendo el podcast que me interesa, conociendo gente muy diferente, ¿no? Es algo que creo que es súper productivo. Yo he tenido la suerte de poder viajar bastante y vivir en distintas partes del mundo y creo que eso te hace poder aprender de distintas culturas, de distintos caminos, de distintas experiencias, para bien y para mal. Y, y poco más. Y bueno, ojalá pues no sea lo que me permita hacer esto y si no ya encontraré otra cosa. O sea, si algo tengo más o menos claro es que creo que puedo ser bueno en casi cualquier cosa, ¿no? O sea, si me tengo que Mm, dedicar a otra cosa, lo que decía, si tengo que abrir otro negocio, pues ya me encargaré de hacerme bueno en eso. Si tengo que asumir otro rol, me encargaré de ser bueno en ese rol. Si tengo que, bueno, pues un poco el poder seguir aprendiendo, que eso se hace por curiosidad y aprender, ¿no? Se consigue a través de eso. El poder seguir aprendiendo y teniendo curiosidad. Creo que eso, o sea, seguir teniendo curiosidad, seguir aprendiendo y seguir teniendo motivación. Para mí sería la leche. Ojalá. buenísimo, buenísimo. Y No, espero que disfrutar sea en el así. camino, no estaría mal. Claro, claro, de disfrutar que es bastante cliché, pero es la verdad, disfruto el proceso. Sí, sí. Yo lo disfruto. O sea, el resultado no es que me da totalmente igual, pero sí me estoy alejando cada vez más de qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar si hago esto? No, simplemente si siento que es algo eh, que, que realmente, como tú dices, me motiva y que siento dentro de mi corazón, mi intuición me dice que es por ahí, Mm, voy y lo hago. Y si no es por ahí, aprendí algo al menos. sí, Recogí aprendizaje, que eso no se pierde. Y de nuevo, sobre todo nosotros que estamos en los 20 Juan, mientras más cosas intentemos, mejor. mm, Mientras más fracasos intentemos, mejor. Mientras más rechazos propiciemos, mejor. Más total. aprendizaje. Ya quizás cuando tengamos 60 70 quizás sí sea un poco tarde para decir, ahora estoy motivado a hacer esto. Quizás, un poco. Pero a esta edad pues, tenemos que intentarlo todo, tenemos que hacer de todo. Sí, Porque todo eso es experiencia, todo eso es aprendizaje, todo ahí estás recolectando la verdadera información que necesitas para seguir avanzando en tu camino, en un futuro. total, total. Y no quedarte con las ganas y la espina luego de, joder, y si lo hubiese intentado, Claro, pues es por inténtalo. ejemplo el tema de la música. Yo sé, el tema de la música, yo sé que la música, muy probablemente yo no sea exitoso en la música, que no entre en ninguna banda, que no toque en bodas o que o lance mi propia música y no tenga éxito. Eso es muy probable.
Pero yo aún así me compré mi teclado y estoy aprendiendo, porque es una pasión. De hecho, la compra Ujú. fue bastante impulsiva. Fue mi cumpleaños, dije, me voy a comprar algo, y me compré un teclado y ya está. Porque sí, porque yo lo. Y ya está. Sí, Y sí, sí, hacerlo así, por total. supuesto, no le dedico tanto tiempo por lo que te digo, eh, pero, pero lo he hecho, lo he intentado y ahí estoy. Y así con muchas cosas, el tema del deporte también puede ser, no sé, que te gusta un deporte en específico, Sí, ve, inténtalo. ¿Qué, qué puede pasar? Nada, más si todavía tienes el tiempo, si te sobra algo de tiempo para aplicarlo, para ir, no sé, te gusta el pádel, te gusta el tenis, te gusta el fútbol, ve, intenta un poco de qué va eso y ya tú definirás, confirmarás si es para ti o no. Así como las llamadas de venta. Ya confirmarás si el sí. cliente le sirve lo que te ofreces o no. Incluso tener tu propio negocio. O sea, realmente no Igual, lo. claro. O sea, yo siempre lo digo, que hay que tener un nivel de pensar que, o sea, de ir contra las estadísticas o incluso contra la lógica, ¿no? Porque la lógica y las estadísticas Sí. te dicen que el 95% de las posibilidades es que esto no vaya a salir, ¿no? Mm, Entonces tienes que pensar que tú vas a ser parte de ese 5%. ¿Por qué? Pues ya eso depende de cada uno, pero es lo que, o sea, tienes que estar un poco loco en ese aspecto. un poco chalado, sí. Sí, sí, un Pues poco. sí. Pues, Sí. pues nada, Eros, pues muchísimas gracias por tu tiempo y la Gracias a conversación. La ti. verdad que me ha encantado. De verdad, ¿eh? Es de, Mm. es de las mejores entrevistas que he hecho en un tiempo, yo creo. Wow, En bastante qué tiempo. halago. Sí, siento los No, halagos. no. Gracias. Y mucha suerte con todo y seguimos en contacto. Claro que sí. Igualmente para ti, Juanma. Un placer haber estado aquí. Hasta luego. Hasta luego. Uy, a ver, espérate. Ahí está.